La intrigante realidad cuántica. Un cosmos de misterio y conexiones. Siglos de comprensión clásica se desmoronan ante la desconcertante realidad del mundo cuántico. Aquí, la noción de nada se desvanece, reemplazada por un mar de actividad y misterio. El vacío, lejos de ser un abismo sin vida, es un crisol de partículas y campos cuánticos que fluyen y se entrelazan. En este reino etéreo, las partículas eluden nuestras expectativas convencionales. En lugar de esferas sólidas, se manifiestan como ondas que se extienden, se superponen e incluso ocupan estados múltiples simultáneamente. Como una moneda que aterriza en cara y cruz a la vez, las partículas cuánticas desafían nuestra comprensión intuitiva. El famoso gato de Schrödinger encarna esta peculiaridad. En este experimento mental, un gato encerrado en una caja espera su destino incierto, la vida o la muerte. Su suerte depende de un evento cuántico azaroso, que lo deja en un estado de superposición, tanto vivo como muerto. Es solo cuando abrimos la caja, actuando como observadores, que el destino del gato se decide. Así, la observación juega un papel fundamental en el mundo cuántico. Como si despertara del letargo, la realidad emerge de un tejido de posibilidades bajo nuestra mirada. Es como si el universo esperara nuestro escrutinio antes de revelar su verdadera naturaleza, obligándonos a confrontar una realidad que desafía nuestras presunciones y nos deja maravillados e intrigados. Este vacío palpitante, lejos de ser un lienzo en blanco, es un océano de campos cuánticos. Como ondas ondulantes, estos campos impregnan el cosmos, otorgando vida a las partículas que percibimos como ondas. Pero estas partículas son efímeras, surgiendo y desapareciendo en un ballet incesante de interacciones. Incluso en su estado más sereno, el vacío está lejos de ser inactivo. Como un caldero hirviente de energía, está repleto de fluctuaciones cuánticas, donde los campos crean y aniquilan partículas virtuales que parpadean en la existencia y desaparecen en una fracción de segundo. Esta actividad incesante convierte el vacío en algo más que un vacío. Es un crisol de potencial, un caldo de cultivo para nuevas partículas y quizás incluso la fuente de la propia estructura del universo. El viaje al corazón del universo cuántico nos lleva a un reino donde las partículas son meros ecos de algo más profundo. Los campos cuánticos, como un océano invisible, tejen el tejido del cosmos. Cada campo da luz a una partícula específica, como el campo electromagnético que engendra electrones. Pero estos campos están lejos de ser estáticos, son mares de probabilidades, agitándose y transformándose constantemente. En este reino, el espacio y el tiempo se vuelven conceptos elusivos. Las partículas danzan al azar, desafiando las nociones tradicionales de causa y efecto. Incluso el tiempo puede invertirse, con eventos futuros aparentemente influyendo en el presente. Las distancias físicas se desvanecen, ya que las partículas entrelazadas comparten un vínculo inquebrantable. Un cambio en una partícula se refleja instantáneamente en su compañera, independientemente de la distancia. Esta acción fantasmal a distancia sugiere una unidad subyacente, desafiando nuestra intuición. El universo ya no es una colección de elementos separados, sino un tapiz entrelazado, donde cada acción tiene resonancias en lugares distantes. Nos encontramos en la inquietante comprensión de que desempeñamos un papel en la configuración de esta realidad en constante evolución. La observación afecta profundamente los sistemas cuánticos, lo que plantea preguntas fundamentales sobre nuestra existencia. ¿Somos meros observadores o participantes activos en el gran drama cósmico? ¿Nuestra conciencia está vinculada a la estructura del universo? La mecánica cuántica nos ha llevado a un reino donde lo familiar se vuelve extraño y lo misterioso se vuelve palpable. Es un viaje a lo desconocido, donde los límites de nuestro entendimiento se expanden y las verdades ocultas esperan ser descubiertas. Es un cosmos de misterio y conexiones, donde el vacío está lleno de vida y la realidad es tanto incierta como maravillosamente fascinante. La sinfonía de los campos cuánticos. En el corazón de nuestro universo, donde las leyes de la física se entrelazan, existe un reino etéreo y fascinante, el mundo cuántico. Aquí, los campos cuánticos omnipresentes tejen un tapiz invisible que moldea nuestra realidad. Estos campos, como el electromagnetismo, no son meros espectadores pasivos. Son fuerzas dinámicas que influyen en el comportamiento de la materia y dan forma al tejido del espacio. El efecto Casimir, por ejemplo, demuestra cómo las fluctuaciones cuánticas en el vacío pueden crear una fuerza atractiva entre dos placas metálicas.
El vacío está lejos de ser un vacío. Es un hervidero de actividad, un escenario vibrante donde las partículas parpadean y desaparecen constantemente. Estas fluctuaciones dan vida al mundo cuántico, transformando el vacío aparente en un reino lleno de energía y posibilidades infinitas. La realidad maleable. El poder de la observación. En el reino cuántico, la realidad se convierte en un lienzo maleable, moldeado por el acto de observarla. Imagina un lanzamiento de dardos a ciegas. En el mundo clásico, el dardo seguiría un camino predecible. Sin embargo, en el reino cuántico, el dardo existe potencialmente en todos los puntos del tablero, hasta que un observador lo localiza. Experimentos como la doble rendija han demostrado este curioso fenómeno. Cuando las partículas pasan por dos rendijas, forman un patrón de interferencia como ondas. Esto sugiere que las partículas atraviesan ambas rendijas simultáneamente, un comportamiento que solo se revela cuando son observadas. La observación no es una simple formalidad, sino un factor fundamental en la mecánica cuántica. La realidad, lejos de ser objetiva, se ve alterada por nuestra interacción con ella. Esta naturaleza maleable nos invita a cuestionar la esencia misma de las partículas. En nuestra vida cotidiana, las partículas parecen objetos sólidos, pero en el reino cuántico, son excitaciones de campos invisibles. Un fotón, la partícula de luz, es una ondulación en el campo electromagnético. Un electrón, una vibración en su propio campo. El poder inquietante del vacío. De la nada algo. Los campos cuánticos, una vez considerados un telón de fondo vacío, poseen un poder asombroso: la capacidad de crear materia. El efecto Swinger muestra cómo las fluctuaciones cuánticas en el vacío pueden producir partículas reales bajo la influencia de campos eléctricos intensos. La ecuación de Einstein, E igual a mc², cobra vida ante nuestros ojos, demostrando la interconexión entre energía y masa. El efecto Swinger sugiere que incluso el vacío puede ser una fuente de creación, con el potencial de dar a luz nuevas partículas o incluso universos enteros. La superposición y el colapso de la función de onda, un enigma cuántico. En el extraño mundo cuántico, las partículas se encuentran en un estado de superposición, donde existen en múltiples estados simultáneamente. Como el gato de Schrödinger, un átomo puede estar vivo y muerto al mismo tiempo hasta que un observador lo observe. Esta superposición se extiende más allá del mundo microscópico. Incluso en sistemas más grandes, como circuitos superconductores, las partículas pueden existir en múltiples estados. La superposición se entrelaza con el colapso de la función de onda. A medida que la función de onda se transforma, el observador parece fijar el estado de la partícula, colapsando la superposición en una sola posibilidad. Los debates sobre quién o qué actúa como observador continúan. Algunos creen que la conciencia tiene un papel crucial, mientras que otros sostienen que cualquier interacción puede desencadenar el colapso. Este enigma cuántico sigue siendo un misterio tentador, invitándonos a profundizar en las profundidades del mundo cuántico. El colapso de la realidad cuántica. Un enigma filosófico. En el corazón del cosmos, donde la trama de la realidad se teje con hilos cuánticos, descubrimos un enigma desconcertante: el colapso de la realidad. Imaginemos un mundo donde las partículas, esos cimientos diminutos de nuestro universo, no residen en un estado fijo, sino que bailan en un caleidoscopio de posibilidades simultáneas. Es un reino donde las monedas voltean cara y cruz al mismo tiempo, donde los electrones se extienden como nubes de probabilidades, sin un hogar definido. Esta extraña realidad se llama superposición. En ausencia de observadores, las partículas flotan en este mar de posibilidades, existiendo en múltiples estados a la vez. Pero en el momento en que un ojo inquisitivo las examina, la ola de posibilidades se desploma, obligándolas a adoptar una identidad singular. El acto de observar no es un simple espectador, es un alquimista que transforma la niebla de los potenciales en la solidez de la realidad. Es como encender una luz en una habitación oscura, revelando los muebles ocultos y ordenando el caos en un patrón discernible. Este fenómeno desconcertante se extiende más allá de las partículas subatómicas. El famoso experimento mental del gato de Schrödinger nos presenta a un felino atrapado en una caja con un átomo radiactivo que puede liberarlo. En este reino cuántico, el gato existe en un estado de superposición, tanto vivo como muerto a la vez. Abrir la caja no solo revela su destino, sino que lo decide. El colapso de la función de onda, la partitura de la potencialidad de una partícula, es el enigma central de la mecánica cuántica.
plantea una pregunta fundamental. ¿La observación crea la realidad? La interpretación de Copenhague sugiere que sí. Antes de la observación, el universo era una sinfonía de posibilidades, una mezcolanza de probabilidades. La observación es la batuta que selecciona una melodía específica, colapsando la función de onda y dando vida a la realidad. Pero esta explicación deja una inquietante cuestión sin resolver. ¿Qué provocó el primer colapso de la función de onda? ¿Qué desencadenó la sinfonía de posibilidades en un tapiz de existencia estructurada? Otras interpretaciones intentan eludir este enigma. La teoría de los múltiples mundos, por ejemplo, postula que el colapso nunca ocurre. En cambio, todas las posibilidades se realizan, pero en universos separados y paralelos. Cuando observamos una partícula, simplemente saltamos a la rama de la realidad donde ella adopta el estado observado. Esta teoría resuelve el problema del observador, pero introduce nuevos desafíos. Implica la creación constante de un número infinito de universos, un concepto asombroso que hace que la cuestión de la existencia sea aún más enigmática. El colapso de la función de onda es un faro en las brumosas aguas de la mecánica cuántica. Ofrece destellos de comprensión, pero también plantea misterios profundos sobre la naturaleza de la realidad. Es una pregunta que no tiene una respuesta fácil, un enigma que nos invita a contemplar el tenue límite entre lo posible y lo real. El enigma cuántico. Desentrañando los límites de la realidad. En el fascinante reino cuántico, el universo se transforma en un tapiz etéreo de posibilidades. La teoría cuántica de campos nos revela un cosmos donde los bloques de construcción fundamentales se desvanecen en una danza interminable de campos de energía. Las partículas se convierten en patrones fugaces, apareciendo y desapareciendo en un ballet cuántico. Esta naturaleza efímera cuestiona nuestra propia existencia. ¿Somos meros ecos en este océano cuántico, o hay algo más que nos conecta a la trama fundamental del universo? La inquietante paradoja de la nada que rebosa de vida nos recuerda el potencial ilimitado oculto en el tejido de la realidad. Incluso el vacío está lleno de una vibración incesante, lo que plantea la inquietante pregunta: ¿puede algo realmente perdurar? Las estructuras aparentemente estables, como los átomos, las estrellas y las galaxias, están cautivas por la energía inagotable de los campos cuánticos. En la escala cósmica, incluso el universo podría ser una fluctuación pasajera, destinada a disolverse tan misteriosamente como apareció. La interpretación de Copenhague sugiere que somos más que meros observadores pasivos en este torbellino cuántico. Nuestra presencia moldea y da forma al propio universo. Al observar, provocamos el colapso de la función de onda, un fenómeno que gobierna el comportamiento cuántico. Sin embargo, otras escuelas de pensamiento ofrecen perspectivas únicas sobre este enigma místico. La teoría de de Broglie postula un enfoque determinista, mientras que la interpretación de conjuntos considera la función de onda como una herramienta estadística. Cada interpretación arroja luz sobre una faceta de este fascinante rompecabezas, revelando la naturaleza ilusoria de la realidad cuántica. La dualidad entre el mundo que experimentamos y las leyes extrañas que lo sustentan expone una dicotomía fundamental. Nuestras percepciones se basan en nuestras interacciones, lo que sugiere que nuestra propia existencia está entretejida con la estructura de la realidad. Al explorar este enigmático reino, nos enfrentamos a la inquietante posibilidad de que la realidad sea una mera ilusión, una proyección de nuestras propias mentes. El cosmos es un tapiz cuántico de incertidumbre y orden. El principio de incertidumbre de Heisenberg nos obliga a aceptar la naturaleza inherentemente impredecible del mundo cuántico. La aleatoriedad impregna el corazón de la existencia, desafiando nuestras nociones rígidas del universo. Sin embargo, dentro del caos, existen patrones y leyes discernibles. El fenómeno del entrelazamiento cuántico vincula partículas distantes con un vínculo invisible, demostrando una correlación misteriosa que trasciende las leyes clásicas de la física. El principio de incertidumbre no es un defecto, sino un aspecto fundamental de la realidad. Nos recuerda la limitación de nuestro conocimiento y la naturaleza aleatoria del universo. Esta aleatoriedad dio forma al universo primitivo, sembrando las semillas de la complejidad que vemos hoy. En este enigma cuántico, encontramos tanto el asombro como la humildad, a medida que desentrañamos los límites de nuestra comprensión y descubrimos las profundidades enigmáticas del cosmos. El enigma de la incertidumbre cuántica, explorando un universo inherentemente incierto. La caída de barreras y la aparición de nuevas ideas siempre han marcado el progreso de la ciencia,
y la teoría cuántica no es una excepción. En este nuevo reino, las partículas bailan en un límite difuso entre ondas y partículas, y el vacío palpita con energía. El universo, que alguna vez fue un bastión de certeza, ahora se revela como un tapiz dinámico donde la incertidumbre se convierte en una parte inherente de su grandeza. El principio de incertidumbre de Heisenberg, piedra angular de la teoría cuántica, establece un límite fundamental para nuestro conocimiento. Nos dice que hay aspectos de la realidad que siempre permanecerán ocultos, no por limitaciones tecnológicas, sino por las leyes mismas del universo. Es una ventana a los mecanismos intrínsecos del ser, revelando un cosmos más enigmático y multidimensional de lo que jamás imaginó la física clásica. En el corazón de esta incertidumbre se encuentra el comportamiento dual de las partículas cuánticas. Como ondas, existen en un reino de probabilidades, donde su ubicación y momento bailan en una danza eterna. Confinar estas ondas en espacios estrechos aumenta la incertidumbre del momento, como si el mundo cuántico se negara a ser encajonado en categorías nítidas. Pero la incertidumbre no es un obstáculo, sino un elemento esencial en la orquestación del universo. Permite comportamientos cuánticos asombrosos, como la formación de átomos, donde los electrones orbitan el núcleo en una nube de probabilidad, eludiendo trayectorias fijas como bailarines errantes. El entrelazamiento cuántico, desafiando el tiempo, el espacio y la causalidad. El entrelazamiento cuántico eleva la incertidumbre a nuevas cotas, tejiendo un vínculo inquietante entre partículas separadas por vastas distancias. Cuando dos partículas se entrelazan, comparten un destino inquebrantable. La medición de una influye instantáneamente en la otra, un diálogo no local que trasciende las barreras del espacio y el tiempo. Este entrelazamiento cuestiona nuestras percepciones fundamentales, desafiando la idea de que los objetos existen independientemente de su entorno. En un ballet cuántico, sugiere que existe una realidad subyacente donde las conexiones se extienden más allá de las limitaciones de la distancia. Pero este enigma cuántico no permite la comunicación más rápida que la luz. Las mediciones individuales de partículas entrelazadas parecen aleatorias, revelando su correlación solo cuando se comparan sus resultados. Es como un juego cósmico de piedra, papel o tijera, donde cada partícula elige su movimiento en sincronía con su compañera, aunque estén separadas por años luz. Un tapiz de interconexiones. El entrelazamiento cuántico nos invita a repensar la naturaleza misma de la realidad. ¿Podría explicar las misteriosas correlaciones observadas a lo largo del espacio y el tiempo? Nos brinda pistas sobre la naturaleza de la gravedad o la estructura del propio universo. Al desafiar el realismo local, sugiere que existe un nivel más profundo de realidad donde las conexiones trascienden las barreras de lo tangible. Cada partícula, campo e interacción podría ser parte de un tapiz cósmico unificado, una sinfonía interconectada que desafía nuestra comprensión. El universo, en su esencia, puede ser una red de innumerables hilos cuánticos, tejiendo un destino entrelazado para todos los seres. La teoría cuántica nos lleva por un viaje de asombro y misterio, revelando las complejidades ocultas del universo. Nos hace cuestionar suposiciones arraigadas, explorar nuevos principios y abrazar la incertidumbre como una parte inherente de la existencia. En este vibrante cosmos cuántico, la realidad se convierte en un enigma, un mosaico de posibilidades donde lo que alguna vez pareció sólido se disuelve en un flujo de interconexiones. El vals del entrelazamiento y la materia del vacío. En el enigmático mundo cuántico, donde los límites entre el observador y lo observado desaparecen, un fenómeno extraordinario se entreteje: el entrelazamiento. Esta interconexión íntima nos plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad. Las partículas cuánticas se vinculan inextricablemente, compartiendo su destino de forma misteriosa. El mero acto de observar una partícula influye en su compañera entrelazada, independientemente de la distancia que las separe. Este desconcertante entrelazamiento desafía nuestras nociones clásicas de causa y efecto, insinuando una realidad más unida de lo que podemos comprender. El efecto Swinger, un testimonio del poder transformador de los campos cuánticos, nos revela que el vacío no está realmente vacío. En condiciones extraordinarias, estos campos burbujeantes pueden engendrar materia de la nada aparente. Como océanos invisibles, albergan partículas fluctuantes que pueden manifestarse como materia tangible, desafiando nuestra comprensión de la creación. Enfrentamos el enigma del colapso de la función de onda,
donde el destino de una partícula permanece incierto hasta que se observa. Diversas interpretaciones intentan desentrañar este misterio, ofreciendo perspectivas únicas sobre la naturaleza de la realidad cuántica. La interpretación de Copenhague sostiene que la observación determina el estado de una partícula, mientras que la teoría de la onda piloto sugiere que las partículas tienen posiciones definidas guiadas por una onda oculta. La interpretación de los muchos mundos postula un multiverso de realidades paralelas, donde cada resultado cuántico se desarrolla en una línea temporal separada. Cada interpretación nos desafía a reconsiderar nuestro entendimiento de la realidad. ¿Es el observador un mero testigo o un participante activo en la configuración de la realidad? ¿Existe una realidad objetiva o es nuestra conciencia la que da forma al universo que experimentamos? En el corazón de la mecánica cuántica, descubrimos un reino de posibilidades ilimitadas. El universo del vacío cuántico es un misterio inagotable, un testimonio del asombroso y en constante expansión tapiz de la existencia. La danza cósmica de la incertidumbre y el enigma cuántico. Esta historia es un viaje a lo desconocido, un enigma que se desenvuelve en el corazón de la física cuántica. Es una exploración de las ideas que desafían nuestra comprensión de la realidad, llevándonos a cuestionar los límites de lo posible. En las profundidades del reino cuántico, donde las partículas bailan una danza eterna, encontramos el principio de incertidumbre. Como un velo invisible, envuelve este mundo, impidiéndonos conocer tanto la posición como el momento de una partícula simultáneamente. Es un amortiguador cósmico que impide que la materia se colapse en sí misma, permitiéndole existir en su grácil estructura. Además, la incertidumbre impregna el tejido del tiempo y la energía. No podemos medir ambos con precisión, lo que sugiere una misteriosa disyunción entre ellos. Incluso en el vacío, la incertidumbre deja su huella, permitiendo que las partículas aparezcan y desaparezcan como sombras fugaces. Esta naturaleza probabilística del universo cuántico influye en nuestro libre albedrío y en la propia esencia de la realidad. Al interactuar con las partículas, perturbamos su estado de forma impredecible. El acto de observación altera irrevocablemente el sistema, impidiéndonos conocer su verdadera naturaleza. La mecánica cuántica nos ofrece un enigma sin resolver. Interpretaciones como la de de Broglie sugieren que hay un orden oculto subyacente al caos cuántico, mientras que la interpretación relacional nos desafía a abandonar la idea de una realidad objetiva. Ninguna teoría proporciona todas las respuestas, dejándonos en un estado de ambigüedad. La conexión entre la mecánica cuántica y la conciencia es un tema igualmente desconcertante. ¿Es la conciencia un simple observador o un cómplice activo en la creación de la realidad? La mecánica cuántica sugiere que la conciencia puede desempeñar un papel crucial en la definición del estado de un sistema. También se ha propuesto la idea de universos múltiples, donde cada resultado cuántico se manifiesta en un universo separado. Este concepto, aunque alucinante, resuelve el enigma de las posibilidades no observadas, pero plantea la inquietante implicación de innumerables universos paralelos. El enigma fundamental de la existencia permanece sin respuesta. La mecánica cuántica nos presenta una paradoja que desafía nuestra comprensión de la realidad. Nos obligamos a cuestionar los límites de nuestro conocimiento, a abrazar la danza de la incertidumbre que impregna el cosmos. En este viaje por el enigma cuántico, descubrimos que la realidad puede ser más peculiar y extraña de lo que jamás hayamos imaginado. Es un baile cósmico de incertidumbre, un enigma que continúa desafiándonos y llenándonos de asombro. El enigma del colapso cuántico. Un tapiz entretejido de realidad y conciencia. En el corazón del peculiar mundo cuántico, donde las posibilidades danzan juntas hasta que se observan, surge el enigmático misterio del colapso de la función de onda, un fenómeno que ha desconcertado a los científicos durante siglos. ¿Es el acto de medir lo que decide el destino de una partícula? ¿O hay fuerzas ocultas que moldean su trayectoria? Algunos físicos sugieren que la conciencia desempeña un papel fundamental en este drama cuántico. Proponen que la función de onda no representa el estado objetivo de una partícula, sino las creencias subjetivas del observador. Esta teoría transforma la mecánica cuántica en un caleidoscopio de perspectivas personales, donde la realidad se convierte en un lienzo moldeado por nuestro propio mirar. Aún más intrigante es la interpretación de las múltiples mentes, que lleva el poder de la conciencia al centro del escenario. Esta teoría postula que cada resultado cuántico corresponde a un estado de conciencia único del observador. Mientras el universo físico permanece singular, la mente del observador se divide,
experimentando cada posible resultado en su propio mundo aislado. Lo fascinante es que, a pesar de sus diferencias filosóficas, todas estas interpretaciones conducen a las mismas predicciones en el laboratorio. Las matemáticas cuánticas permanecen inmutables, independientemente de si creemos en universos paralelos, realidades subjetivas o fuerzas ocultas. Esta desconcertante uniformidad plantea una intrigante posibilidad. La mecánica cuántica puede describir la naturaleza con precisión, pero deja abierta la pregunta fundamental: ¿qué es la realidad? ¿Existimos en un multiverso, donde cada elección crea un nuevo universo paralelo? ¿Es la realidad una ilusión tejida por nuestras propias mentes, o hay un mecanismo oculto que gobierna el comportamiento cuántico? Estas preguntas fundamentales continúan eludiéndonos, dejándonos suspendidos en un estado de incertidumbre existencial. El mundo cuántico desafía nuestras suposiciones fundamentales sobre la naturaleza de nuestra propia existencia. ¿Somos simples observadores de una realidad objetiva, o nuestra conciencia desempeña un papel activo en la configuración del tejido del universo? La danza entre la observación y la realidad nos recuerda que la verdad puede ser más extraña y maravillosa de lo que jamás podríamos haber imaginado. Mientras nos adentramos en este enigmático laberinto cuántico, nuevas fronteras de exploración científica se abren ante nosotros. La idea de la cognición cuántica, que propone que los procesos cerebrales pueden operar bajo los principios de la mecánica cuántica, continúa intrigando a los investigadores. ¿Podría nuestra mente ser un sistema influenciado por las extrañas leyes del mundo cuántico? El enigma del colapso cuántico permanece sin resolver, pero su impacto se extiende mucho más allá del ámbito de la física. Nos obliga a reconsiderar nuestras nociones de realidad, conciencia y libre albedrío. A medida que la ciencia continúa desentrañando los secretos de este universo peculiar, estamos seguros de encontrar aún más maravillas y misterios en el enigmático tapiz del mundo cuántico. El enigmático vínculo entre la mecánica cuántica y la conciencia. Cuando me adentré en el extraordinario laberinto de la mecánica cuántica, tuve la sensación de adentrarme en un caleidoscopio que despliega un universo mucho más extraño e interconectado de lo que jamás imaginamos. En este reino, la observación se convierte en un poderoso alquimista, transformando la realidad y conectando todas las cosas, desde las partículas más diminutas hasta las grandiosas estructuras cósmicas. Mientras exploraba este enigmático dominio, no pude evitar contemplar la mente humana. Ese enigmático tapiz de conciencia, pensamientos y emociones. ¿Podría ser que nuestra percepción de la realidad esté intrínsecamente impregnada de una naturaleza cuántica? ¿Es la conciencia el puente entre el mundo macroscópico que experimentamos y el reino cuántico que lo sustenta? Estas preguntas nos llevan a considerar una idea atrevida. ¿Posee el universo mismo una conciencia? Si bien puede parecer ciencia ficción, la pregunta surge naturalmente cuando consideramos el papel de la observación en los sistemas cuánticos. Algunas interpretaciones de la física cuántica, como el principio antrópico participativo, sugieren que el universo depende de los observadores para existir en su forma actual. Según esta teoría, el acto de observar el universo influye en su trayectoria, asegurando que las condiciones se alineen para permitir el surgimiento de la vida y, por tanto, de la conciencia. En esta perspectiva, la observación no es un mero acto pasivo, sino una fuerza activa que moldea la realidad. Partiendo de esta premisa, algunos han propuesto que el universo podría funcionar como un vasto sistema cuántico, con propiedades determinadas por interacciones a todas las escalas. Si la observación juega un papel crucial en la definición de la realidad, ¿podríamos concebir el universo mismo como un observador? No en el sentido humano de conciencia, sino sugiriendo que su comportamiento podría depender de la interacción de sistemas cuánticos a todos los niveles. Añadiendo intriga al misterio, surge el concepto de panpsiquismo, la idea de que la conciencia es una propiedad inherente al universo, presente incluso en las partículas más pequeñas. Si bien es altamente especulativa y no ampliamente aceptada en física convencional, esta idea plantea preguntas fascinantes. ¿Podría el extraño comportamiento de los sistemas cuánticos, como la superposición y el entrelazamiento, indicar una forma subyacente de conciencia entretejida en el tejido de la existencia? Sin embargo, es esencial distinguir entre especulación filosófica y evidencia científica. El vínculo entre la mecánica cuántica y la conciencia sigue siendo un enigma, un misterio abierto sin respuestas definitivas. Aunque los fenómenos cuánticos pueden proporcionar metáforas para comprender la mente,
No hay pruebas concretas de que la conciencia influya directamente en los sistemas cuánticos o surja de ellos. Explorar estas ideas nos invita a reflexionar sobre la realidad de maneras profundamente novedosas. Nos desafía a considerar si el universo es algo más que una colección de partículas y fuerzas, si podría poseer capas de significado e interacción que van más allá de lo que actualmente podemos medir o comprender. El vínculo entre la mecánica cuántica y la conciencia, aunque incierto, abre un portal a un reino de posibilidades donde los límites de nuestra percepción se difuminan. Es un lugar donde el enigma de la mente humana y la naturaleza del universo se entrelazan en una danza fascinante de misterio y asombro, invitándonos a cuestionar los límites de nuestra comprensión. El universo cuántico, un tapiz tejido de posibilidades. El universo es un enigma que desafía nuestras percepciones más básicas. La física cuántica, la llave para desentrañar este misterio, nos revela un mundo donde las reglas que rigen nuestro mundo cotidiano se desdibujan. Es un lugar donde las causas y los efectos se vuelven borrosos, el tiempo y el espacio se entrelazan, y las partículas bailan un vals cuántico, apareciendo y desapareciendo en un juego de probabilidades. En este tapiz cósmico, la causalidad se convierte en una sombra de sí misma. Los acontecimientos parecen surgir del vacío, sin causas discernibles. El pasado, el presente y el futuro se entremezclan, sugiriendo que el tiempo no es una línea recta, sino un laberinto de posibilidades. El efecto túnel cuántico nos deja atónitos, ya que las partículas atraviesan barreras aparentemente infranqueables, como fantasmas que se mueven a través de las paredes. El espacio y el tiempo se derriten como cera en el fuego, entrelazándose en un continuo inseparable. Los objetos distantes se comunican instantáneamente, desafiando la velocidad de la luz. La decoherencia cuántica, como un hábil pintor, transforma el caos cuántico en el orden que conocemos. A medida que los sistemas cuánticos interactúan con su entorno, sus extrañas propiedades se disipan, dejando atrás la familiaridad de nuestro mundo estable. Pero el universo cuántico no solo sacude los cimientos de nuestra física, sino que también nos obliga a mirar profundamente en el espejo de nuestra propia existencia. El acto de observar influye en el resultado, borrando la línea entre el observador y lo observado. Somos títeres en un gran escenario, nuestros destinos guiados por fuerzas ocultas más allá de nuestra comprensión. ¿O tenemos un papel activo en la configuración de la realidad que nos rodea? Este viaje cuántico nos lleva a los límites de la comprensión humana. Nos confronta con nuestra propia mortalidad, la naturaleza transitoria de nuestro ser y el abismo insondable entre lo que sabemos y lo que aún se nos escapa. Sin embargo, también nos abre a nuevas posibilidades, visiones del universo que antes eran inimaginables. La mecánica cuántica es un testimonio de la majestad y el misterio del cosmos. Nos enseña que la realidad es más extraña de lo que jamás podríamos haber soñado, que nuestro mundo es una sinfonía de posibilidades ondeando a través del tapiz del tiempo y el espacio. Es un viaje que nunca termina, un viaje de maravillas, humildad y asombro que nos deja para siempre transformados.